Los hombres también tenemos cuidado de niños. O sea, se los cuidan las madres. Así que tenemos cuidado de niños también. Pueden venir tranquilos. Bueno, muy bien. Qué lindo cómo la presencia del Señor se mueve cuando el pueblo se une para adorarlo, para buscarlo. Su presencia desciende. Yo no sé ustedes, pero yo ahora tengo calor. Yo no sé ustedes. ¿Tienen frío o tienen calor? ¿Me hace? Va. Bueno. Fíjense que recién cantamos, como fuego ardiente, tú eres Señor, y por quién vivimos hoy. Agradecieron el estar vivos, el poder tener un día más de vida para tener ese gozo de la salvación que el Señor nos regaló. Yo pensaba, bueno, como fuego ardiente vinimos hoy para buscarlo, para recibir también una palabra del Señor. Así que, ¿qué te parece si... Pensé que era la puerta. ¿Qué te parece si oramos? Ponete de pie una vez más, Vamos a pedirle al Señor que llene este lugar, que lo llene de su presencia, como recién pudimos sentir esa manifestación del Espíritu Santo dando vuelta. Vamos a pedirle ahora que pueda entrar en nuestras vidas para poder recibir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en humildad nos ponemos de pie para, una vez más, Señor, decirte que recibas nuestras ofrendas, Señor, como olor grato, como perfume grato en tu presencia, Señor. Padre, que, Señor, ese gozo que desbordaba de nuestros corazones, el cantar, el bendecir tu nombre, Señor, el proclamar, Señor, tu nombre en este lugar, sea de un corazón sincero y que vos lo recibas, Señor. Por eso en este momento, Señor, queremos entregarte también este tiempo, Padre, para que ahora en este corazón dispuesto, Señor, vos nos hables. Que podamos tener la mente, Señor, dispuesta a recibir tu palabra, que no haya nada, Señor, que nos hable, que nos distraiga. Señor, queremos estar con los oídos atentos a tu voz. Queremos estar en un silencio apacible, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder recibirte, para poder sentir esa manifestación de tu presencia. Padre Santo, queremos que tu palabra, Señor, haga la obra por la cual es dada. Por eso disponemos nuestra mente, nuestro corazón. Padre, que el frío de afuera, Señor, no impide el prestar atención. Que nada nos distraiga, Señor. Queremos, Padre, ese fuego ardiente de tu presencia que viva en nosotros. Te entregamos este tiempo en el bendito nombre de Jesús. Y todos, Señor, nos ponemos de acuerdo y decimos amén y amén. Muy bien, toma tu asiento. ¿Trajeron sus Biblias de papel hoy? A ver sus Biblias de papel. Vamos, Álvaro, ahí. Muy bien. Hoy sí las vamos a usar. Bueno, la otra vez también la usamos, pero era un papel. Vieron que hay personas que les gusta coleccionar frases. A mi papá le encanta coleccionar frases. Él busca frases de todos lados, de todos los autores, de todo tipo de frases, y él las clasifica. Algunas las modifica de acuerdo a su
a su gusto, y Él le guarda todo. Y hubo una vez un profesor del seminario que él dijo una frase, y el domingo pasado, preparando la predicación del domingo pasado, se me vino esa frase, y por eso esta semana se las voy a compartir y vamos a hablar de eso. Y la frase decía, o lo que el profesor me dijo era, recordá siempre, anótenlo si quieren, recordá siempre cuidar a tus amigos y amar a tus enemigos. Cuidar a tus amigos y amar a tus enemigos. Y esta fue una frase que yo la guardé en mi corazón. La guardé en mi corazón. Cuidá a tus amigos y amá a tus enemigos. Y pensando en esta frase, ahí se me vinieron varios pasajes. Y vamos a estar viendo en dos libros diferentes, así que yo te invito a que puedas abrir en Marcos y que tengas un separador ahí y que estés abriendo en Juan. Vamos a primero ver Juan 15. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Para los que no tienen Biblia pueden seguirlo acá en el proyector. Próximamente vamos a tener Nuevos Testamentos para estar prestando. Siempre es bueno leer la palabra en papel porque nos va dando una imagen visual de lo que vamos leyendo y lo vamos a recordar mucho más fácil. Ustedes saben que cuando nosotros oramos y le pedimos una palabra al Señor, Él nos va a hablar en base a lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios. Cuanto más sepamos de la palabra de Dios, cuanto más la leamos, más el Espíritu Santo nos va a hablar. Así que eso ténganlo presente siempre. ¿Amén? Muy bien. Juan 15, versículos 14 y 15, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ya no los llamo siervos, no los llamaré esclavos, dice otra versión. Los llamaré amigos. Así que vamos a estar hablando de la amistad, del ser amigos. ¿Qué significa? ¿Cuántos tienen amigos acá? Muy bien. Vamos a hablar de la amistad, pero vamos a hablar de la palabra amistad en este contexto, en el contexto que tiene que ver con la ayuda, que tiene que ver con la lealtad, que tiene que ver con la fidelidad. Y también vamos a estar viendo la definición de la palabra amistad, que en el griego significa filos, y esta palabra filo va más allá de ser amigos. Cuando Jesús está hablando de amigos, está hablando de compañerismo, tiene que ver con una asociación, asociarse con otra persona. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando alguien se sentaba a comer a la mesa de otra persona, estabas de acuerdo con todo lo de esa persona, o sea, te estabas asociando. Entonces era muy importante ver con quién te sentabas. Por eso a Jesús lo acusaban y le decían, pero este se sienta con los cobradores de impuestos, este anda con las prostitutas, porque de alguna manera se asociaba
Eso era lo que ellos veían. Entonces, cuando Jesús está hablando de amigo, está hablando de compañerismo, está hablando de una asociación, y hasta se puede entender en el contexto de novios. Por eso después Jesús habla de la iglesia como la novia. Algo que tal vez a los hombres nos cuesta esta imagen de que somos la novia de Cristo, pero ese es el significado. Él está hablando de una unión, de un compañerismo, de una asociación. Ahora, no quiero hablar de esta amistad como esas amistades que hay en lo laboral. No quiero hablar de los amigos que fuimos alimentando cuando éramos niños y tal vez hoy siguen estando. No quiero hablar de los amigos del barrio o del colegio. Quiero que pensemos en cuidar a los amigos, pero quiero que lo veamos en el contexto de iglesia. En el contexto de iglesia. Amigos de iglesia. En el contexto espiritual. Así que, partiendo exactamente de que Jesús le está diciendo a sus discípulos que ahora ya no los va a llamar siervos, ya no los va a llamar esclavos, porque les da las razones por las cuales ahora los va a llamar amigos. Y vamos a estar viendo esas claves, pero ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay muchísimos pasajes que hablan de volvamos a ser amigos de Dios. Job dice, vuélvanse amigos de Dios. Isaías habla de volvernos al Señor, o sea, volver a esa presencia, a esa unión, y esto es lo que, o esta es la intención de Dios cuando Jesús está diciendo, yo los voy a llamar amigos para volverlos, porque no es lo mismo ser un siervo que ser un amigo. Entonces, ahora Jesús está diciendo, más allá de ser mis discípulos, más allá de ser sus hijos posicionados, tener ahora el Espíritu Santo y el espíritu de adopción que por el cual nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y clamar, Abba Padre, ahora está diciendo, también quiero que entren en una relación conmigo. Por eso dice, los llamaré amigos. Seguimos siendo discípulos porque seguimos aprendiendo. Seguimos siendo hijos, y como hijos podemos presentarnos y decirle, papá, tener esa confianza. Pero Jesús está diciendo, quiero que tengan una relación conmigo. Así que tiene que ver con la comunión, pero no solo la comunión con Cristo, no queda ahí, sino que también tiene que ver con la comunión los unos con los otros. Los unos con los otros. Y ustedes saben que hoy vamos a participar de la Cena del Señor y por lo general siempre cuando uno ve la cruz de Cristo, ¿qué decimos? Bueno, Él vino a religar esa relación que estaba quebrada, que estaba partida con Dios, es el palito de la cruz, o sea, nuestra relación con Dios, pero también con los de al lado. Con el próximo, con el prójimo. Entonces viene a religar ahora las relaciones con Dios, pero también esta comunión es los unos con los otros. Así que en este contexto de amistad, escúcheme bien, donde cada discípulo maduro empieza a ser intencional. Cuando nosotros ahora recibimos a Cristo y empezamos a entender esta comunión con Él, tenemos que ser intencionales. No podemos ser pasivos, no podemos venir, escuchar, recibir y ya está.
empezamos a tener una intención. Y ahora vamos a ver qué intención. Al ser amigos tenemos que mostrarnos también como amigos. Vieron que hay una frase que dice, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Entonces tenemos que ser intencionales en esta amistad, buscar esta amistad, reconocer que necesitamos de amigos. Es algo fundamental. Ustedes saben que en la vida no podemos ir como llaneros solitarios. Por eso el Señor vino ¿para qué? Para formar su iglesia. O sea, para que haya una comunidad. Vieron que nosotros somos iglesia, cada uno es iglesia, pero cuando hablamos de iglesia, por lo general hablamos de la comunidad. Nosotros somos una pequeña comunidad dentro de, o en un lugar donde hay varias pequeñas comunidades donde formamos la comunidad de Cristo, la familia de Cristo que es en el mundo entero. Somos la iglesia. Así como hay un cuerpo, después tenemos células, diferentes cosas cada vez más chiquitos que forman el cuerpo. Así que, ¿alguna vez se preguntaron que, se hicieron esa reflexión de que necesitan amigos dentro de la iglesia? ¿Lo pensaron alguna vez? Necesito hacer amigos dentro de la iglesia. Bueno, es un buen momento para pensarlo, porque ustedes saben que esto es un principio bíblico. Está en la palabra de Dios, el hacer amigos dentro de la iglesia. Así que, tal vez tenés muchos amigos en el mundo, y no voy a decir ni que está bien ni que está mal, cada uno sabe, pero lo que yo quiero mostrarte a la luz de las Escrituras es que podamos darnos cuenta lo importante y lo fundamental que es hacer amigos dentro de la iglesia. Tener amigos dentro de la iglesia. Así que vamos a estar viendo esto de amigos, y cuando hablamos de amigos, por lo general, los amigos, o tenemos como ese concepto de amigos que nos tienen que avalar todo. Amigos que son solo para escuchar, amigos que nos tienen que apoyar en esas cosas que nosotros ya traemos. Por lo general esas son las amistades del mundo, están siempre de acuerdo con nosotros. Y cuando un amigo te dice 2 veces algo que va en contra de lo que vos pensás, por lo general ya no lo llamamos más, ¿no? Porque no nos gusta. Entonces, cuando hablamos de amigos, en este contexto de iglesia, tienen que ser amigos que tienen un profundo temor del Señor. Eso es fundamental, fundamental. Primer característica, tiene que tener un profundo temor de Dios y tiene que estar caminando hacia una eternidad con Dios. Cuando hablo de caminar hacia una eternidad con Dios, no es solo lo que uno puede recibir de palabras, sino tiene que manifestarse eso. Porque hablar, podemos hablar muchas cosas, ¿no? Pero en las canchas, ahí se ven los jugadores, ¿no? Entonces, no es solo lo que podemos decir, sino que tenemos que ver esos amigos en un profundo temor de Dios y que estén caminando acorde a lo que dicen ser. Siempre, porque si no, no hay una integridad en nosotros, no hay una sinceridad. Entonces, yo me refiero a este tipo de amigos cuando hablamos de hacer amigos dentro de la iglesia. No todos van a ser amigos, no todos van a ser amigos. Todos somos hermanos en Cristo, no todos van a ser amigos, pero los amigos que hagas, ya tenés estas 2 características
para fijarte y buscar. Que estén en un profundo temor por Dios y que estén caminando hacia esa eternidad con Dios. Entonces debemos ser intencionales y entender que en la iglesia debe generarse esta amistad de tal forma que demos honor a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la intención de tener amigos. Y ahora vamos a desarrollar esto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que buscar amigos? ¿Por qué en esta amistad, ahí la que Jesús está hablando con sus discípulos, es una amistad que tiene como fundamento, y voy a estar mencionando 4 cosas. Fíjense, anótenlas. En esta amistad que vamos a darle honor a Dios, tienen que estar basadas en 4 fundamentos. La primera es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Jesús dice, ustedes son mis amigos si ustedes obedecen a Dios. Ustedes son mis amigos si obedecen a Dios. Ustedes son mis amigos si se sujetan a la ley de Dios. Entonces ahí van a ser mis amigos. Si no obedecemos a Dios, no podemos ser amigos de Dios. En Juan dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo lo amaré, dice, y me manifestaré a él. Hay una manifestación visible, real. El viernes yo le preguntaba a los hombres, ¿Dios está en todos los lugares? ¿Dios está en todos los lugares? Bien. ¿Está en un prostíbulo? Hubo silencio. ¿No? Por ahí, no, los hombres que vinieron no, porque ya saben la respuesta. ¿Está en un prostíbulo el Señor? Escuché, sí, bien. Claro, Él está en todos lados. Él está en todos lados. Su presencia está en todos lados, pero no en todos lados pueden ver la manifestación de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Porque hay personas que no creen en Dios, hay personas que no ven las maravillas del Señor. Pero los que tienen su palabra, los que guardan su ley, entonces dice, esos son los que me aman, y los que me aman yo los amaré y me manifestaré. O sea, se van a dar cuenta que yo estoy ahí. Va a haber una manifestación real, física. Lo vamos a sentir. ¿Vieron cuando decimos, Señor, te queremos sentir? Bueno, esa es la manifestación. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos por fe, no por vista. O sea, a pesar de que no sienta, yo sigo creyendo que Él está. Y eso hay que aclararlo porque muchas veces se dice, queremos sentir tu presencia, no sentimos nada, acá Dios no está y nos vamos. No, nos manejamos por fe, no por vista. Pero la manifestación física real está. Nosotros vamos en busca de esa manifestación. Entonces, ustedes son mis amigos si ustedes obedecen a Dios. Y ese debería ser un componente de esta amistad que nosotros debemos tener como cristianos, el obedecer a Dios. Amigos que obedecen a Dios, ¿sí? Y es que juntos nos vamos a ayudar a crecer en obediencia. Yo tengo que ser intencional en buscar amigos que tengan temor de Dios. ¿Para qué? Para ayudarnos a crecer en la obediencia a Dios. Me estoy moviendo y lo estoy volviendo loco. Me quedo acá. ¿Se entiende? Por eso tengo que ser intencional. Si amo a Dios, entonces yo necesito de un otro, y en este caso tiene que ser un amigo. Después ya vamos a seguir viendo por qué.
¿Para qué? Para que me ayude a crecer en esta obediencia a Dios. Porque la santidad, primero, es algo personal, es algo mía. Yo tengo que ser santo como Dios es santo. Yo tengo que vivir en una santidad, pero también esta santidad es un plan comunitario, es un plan para toda la iglesia, para toda la comunidad. Todos tenemos que vivir en esta santidad. Así que la santidad es un plan de iglesia. Y cuando se entiende ahora esta realidad, se necesita tener esta clase de amigos que nos llevan a la obediencia, que nos llevan o nos alientan a obedecer. Ese consejo que nos dan nos tiene que llevar a obedecer la palabra de Dios. Y ahí es donde vos ya tenés la segunda clave para poder ver si alguien realmente es tu amigo o no. ¿Te lleva a obedecer la palabra de Dios o te alienta a seguir? Ese pensamiento que tenés, que tal vez no es bueno, ¿qué te dice? Sí, tenés razón. Sí, el otro está mal. O te alienta a decir, mirá, la palabra de Dios dice esto. Segundo tip. Así que necesitamos amigos que entiendan que el obedecer ahora es un elemento fundamental de nuestra vida cristiana. Es fundamental la obediencia, como lo veíamos hoy a la mañana. Necesitamos obedecer porque eso es algo bueno para nosotros. No es un legalismo, no es una religiosidad. Nacimos para ser obedientes. Dios nos creó para obedecerlo a Él. La obediencia es algo fundamental ahora en nuestra vida cristiana. Amigos que nos lleven una y otra vez a la palabra de Dios. Nos tienen que llevar una y otra vez a la palabra de Dios. Ese es el tipo de amistades que se necesitan, porque es hacia Jesús, ahora con sus discípulos, que los llevaba, fíjense, una y otra vez a la palabra de Dios. Jesús todo lo que decía era, esto oí de mi Padre, esto les digo. La palabra dice tal cosa. Siempre Jesús los llevaba a la palabra de Dios, a obedecer al Padre. Él mismo dijo, eso que oí, eso les digo. No les digo más y no les digo menos. Estoy adelantando. Seguimos. Ahora, siempre hubo algo clave en esta amistad, en la amistad que había entre Jesús y sus discípulos, y era esta palabra. Siempre Jesús hablaba la palabra de Dios. Siempre. Eso, anótenlo, es algo que lo tenemos que grabar en nuestros corazones. Es triste poder ver amigos dentro de la iglesia y dentro de que la palabra de Dios no la menciona. Podemos estar tal vez días enteros con ese amigo. Podemos pasar fines de semana enteros ahí con amigos. Podemos irnos de vacaciones con amigos. Y sin embargo, tal vez no se habla nada de la palabra de Dios. No se abre la palabra de Dios. No se la menciona. Es triste poder ver y necesitamos tener amigos que nos lleven a la obediencia, pero que nos lleven también a la palabra de Dios. Que nos lleven a reflexionar, que nos lleven a adorar a Dios. Tenemos que reflexionar en esto. Necesitamos amigos bíblicos. Los amigos bíblicos son los que abren la palabra de Dios. Los amigos bíblicos hablan de la palabra. Los amigos bíblicos estudian la palabra,
oran la palabra y se aconsejan en base a la palabra de Dios. Es interesante, yo cuando estaba escribiendo esto se me venían cosas, muchas veces aconsejamos de acuerdo a lo que a mí me resultó. Entonces yo estoy viendo un problema en vos y te digo, ¿probaste ir al psicólogo? Porque a mí me resultó. No, yo sé que a ustedes no les pasó esto, pero pongan cualquier ejemplo. Es una experiencia que tenemos que pasar, pero como fundamento la palabra de Dios. Entonces, en ese consejo que yo le voy a dar, yo le puedo decir, veo que estás mal, y la palabra de Dios dice, bueno, que pases más tiempo con el Señor, buscá. Cuando estás triste, ¿qué dice la palabra? Bueno, cuando estás viviendo esta soledad, ¿qué dice la palabra? Entonces, aconsejar en base a la palabra. Lo que pasa es que muchas veces no la conocemos. Y ahí es donde se nos viene la noche. Ahí es donde el consejo pasa a ser lo que a mí me resultó. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces en vez de estar inclusive diciéndole, bueno, orá para ver cuál es la mejor opción que vos tenés. No, le decimos, mira, a mí me parece que es tal cosa. Entonces tengamos cuidado cómo aconsejamos, porque lo que me sirvió a mí tal vez no le puede servir al otro. Y lo que al otro le sirvió tal vez no me sirve a mí, porque somos todos diferentes. Pero lo que sí va a ser un consejo sabio es llevarlo a la palabra de Dios, que busque de Dios y que Dios le diga lo mejor para esa persona, que puede coincidir con lo que me pasó a mí o no. Entonces yo no la voy a juzgar, porque muchas veces juzgamos al otro de acuerdo a lo que elige. Yo le dije que haga tal cosa e hizo todo lo contrario. Entonces nos enojamos. Pero cuando aconsejamos en base a la palabra, Dios le va a hablar a la persona en intimidad y yo ya no la juzgo, porque es Dios hablándole a esa persona. Entonces, si no coincide el consejo con el mío, gloria a Dios, está todo bien. Somos diferentes y lo que le sirve a la otra persona, a mí no me sirvió. Y la respeto y está todo bien. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que volver a la obediencia a Dios. La amistad también en este contexto que acabamos de leer tiene como fundamento el amor los unos por los otros. El amor los unos por los otros, o el uno por el otro. Dice el versículo 15 que leímos recién, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Palabras de Jesús. Y veo en este contexto en el cual se genera una lealtad, los unos por los otros, de ayuda mutua y fidelidad. Hay una ayuda acá y una fidelidad de cuidar la espalda de mi hermano, de cuidarlo al otro, de protegerlo. Dice, escúcheme bien, lealtad. Vamos a dar la definición de lealtad. Lealtad a la luz del amor de los unos por los otros, fíjense bien, tiene que ver con una lealtad en la cual ese amor que tengo por mi hermano, ese amor que tengo por mi hermano, me lleva a confrontar a mi amigo. Me lleva a decirle lo que veo de él. Me lleva a confrontarlo. Me lleva a exhortar a mi amigo. Esa es la clase de lealtad que el Señor quiere entre amigos. Que podamos decirle al otro lo que estamos viendo.
porque eso es ser amigo. Si yo estoy viendo que mi amigo se está yendo por un camino equivocado y yo no hago nada, primero eso es pecado. Primero eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la Biblia. Entonces, si yo estoy viendo que mi hermano está haciendo algo que está mal, en base a la luz de la palabra, yo lo tengo que exhortar. Y eso es ser un buen amigo, porque estoy sacándolo de ese lugar y diciéndole a dónde tiene que estar. ¿Se dan cuenta? Y eso es amor. Eso es amar al otro. Ahí lo estoy amando. Yo estoy seguro que con sus hijos, los que tienen hijos, si ustedes ven que va a tocar la salamandra prendida, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a empujar para que la siga tocando? No. ¿No le van a decir nada para que toque la salamandra quemada, caliente? Van a pegar un grito, ¿o no? ¿O no? O están todos muertos de frío, o están tan prestando atención, concentrados en lo que estoy diciendo, que no contestan. Yo creo que uno, si ve a un hijo que va a ir a tocar una salamandra que está caliente, le pega el grito, ¿o no? Eso es lo que hace un amigo con otra persona cuando ve que está haciendo algo que está mal. Lo exhorta en amor, lo confronta, le dice, eso que estás haciendo no está bueno a la luz de la palabra de Dios. Y te lo tengo que decir porque te amo. Eso es lealtad. Esa es la definición de lealtad en base a la palabra de Dios. Te quiero tanto que no puedo quedarme callado y no decirte que estás cometiendo un pecado y que estás siendo caprichoso en tu vida de obediencia. No puedo quedarme callado, te lo tengo que decir. ¿Qué es lo que estás haciendo? La manera en que hablas, la forma en la que estás respondiendo a las autoridades, la manera que resolvés las situaciones de la vida no son correctas, hay que decirlo. Si realmente tenés amigos y lo amás y sos leal, le tenés que decir. Lo tenés que confrontar y lo tenés que exhortar. Amarnos los unos a los otros no está basado en un lindo sentimiento que tengo. Qué bien que la paso cuando voy a lo de mi amigo o mi amiga. Me voy, no pasa por ahí la amistad, no pasa por sentimientos, no pasa por si me hizo tanto bien, entonces es mi amigo. Y le banco, no me golpeo, y le banco todo. Eso no es ser amigo, no es ser leal. No es solamente un amor que tiene como fundamento momentos lindos. Estamos hablando de un amor que tiene como fundamento a Cristo. A Cristo. Entonces, cuando Cristo es el fundamento, entonces vamos a entender ahora que esto implica un amor que sana, un amor que confronta, un amor que conforta. ¿Por qué? Porque está en el fundamento de Cristo. Está en el fundamento de Cristo. También cuando hablamos de la amistad, vemos como fundamento el hecho de abrazar juntos el consejo de Dios. No es un mensaje parcial, no es un mensaje que está de más, es un mensaje que tiene como fundamento toda la Escritura, porque Jesús dice, yo los llamo amigos, ¿por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, esas les digo.
No me quedo con información. No me quedo solo con los pasajes lindos. ¿Vieron los trataditos? ¿Vieron esas cajitas que vienen los trataditos? Que tienen los pasajes bíblicos. ¿Alguna vez vieron algún pasaje ahí que exhorta? Ajá. No, ahí no hay pasaje que exhorta. Entonces, está bueno eso para agarrar y decir, a ver, ¿qué me va a decir el Señor hoy? Y sacamos del tratadito. Porque sabemos que va a estar todo bien. Bueno, no, es todas las cosas que oí de mi Padre, esa les digo. Entonces muchas veces nos quedamos con la mitad del pasaje. Nosotros queremos la manifestación de Dios en nuestras vidas, que Él se manifieste. Queremos ver todas esas cosas lindas de Dios. Ahora, guardar los mandamientos, pero ya me tenés que decir algo, ¿no? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Oh, bueno, pero ya te volviste legalista. No. Queremos una cosa, pero no queremos la otra. La palabra es completa. El consejo de Dios que nosotros tenemos que dar es completo. No tiene que ser parcial y no tiene que haber palabras de más. Muchas veces le damos el bibliazo, lo que llamamos el bibliazo, ¿no? Le damos con la Biblia en la cabeza. No. Tiene que ser la palabra de Dios en amor, Y eso es una amistad que va a estar fundamentada en el consejo del Señor Jesucristo. No son consejos en base a lo que a mí me resultó bueno o malo. Volvemos a lo mismo. Tienen que ser consejos que estén en la palabra de Dios. Y eso nos confronta porque nos lleva a estudiarla, a leerla, a ver qué dice. Y siempre acuérdense que cuando nosotros tenemos un consejo para el hermano y lo señalamos así, hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Por eso dije que la santidad es personal. Es personal. Yo no sé si tu esposa, tu esposo es cristiano o no es cristiano. El Señor me manda a ser santo a mí. No, es que mi esposa no me ayuda. Bueno, más tarea tendrás. Mi esposo no me acompaña. Bueno, más tarea tendrás. Pero la santidad es personal. La vida en Cristo, esa relación con Cristo es personal. Entonces yo cuando le voy a dar un consejo al otro, primero el Señor trató conmigo. Es para ayudarnos mutuamente. Para eso están los amigos. No para decirle, yo ya la tengo clara. Yo ya la pasé. Porque muchas veces nos pasa eso, que decimos, ¿qué le voy a decir al otro si yo estoy en la misma? Y esa es la idea, que nos ayudemos. Decirle, mirá, yo veo que esto es la respuesta de Dios. Y a mí, ¿sabes también cómo me cuesta? ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Nos ayudamos juntos, crecemos juntos en obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Así que también hay algo que Jesús dice y que son ahora palabras mayores, y es el punto 4, que es dar la vida. Dar la vida. Dar la vida por el amigo. Y ahí, bueno, ¿no? Dice Juan, capítulo 15, versículo 13, está antes de todo esto. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Poner la vida por los amigos. El verdadero amigo da la vida por amor a su amigo. Yo voy a dar la vida por ustedes, dice Jesús. Pero cuando pienso en dar la vida, pienso
dar y recibir, ¿no? Yo doy y recibo. Dar versus recibir. Porque quizás estamos en ese momento donde queremos recibir. Y somos de esos amigos que quieren recibir del otro. Recibo. Entonces quiero que me llames, quiero que me mandes un WhatsApp, quiero que estés pendiente de cómo estoy. Amigos que tal vez se enojan porque no te diste cuenta que estaban mal. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que estoy mal? Y se enojan porque no los llamás. Y se enojan porque no les mandás el devocional todos los días. Y se enojan porque tal vez no los invitaste a comer. Y se enojan. Ahora, esto no es bíblico. Esto no es bíblico. El fundamento de esta amistad bíblica es que yo me estoy dando a los demás. Yo me doy a los demás. No espero recibir. Yo doy. Yo soy el que da. Si el otro no me da, es un problema del otro. No me corresponde a mí. Yo doy, donde yo me estoy entregando al otro. Ese es el dar la vida por su amigo. Yo no espero nada de él, pero como lo amo, me entrego. No espero, me entrego. Muchas veces damos esperando que el otro haga lo mismo. Muchas veces damos para que el otro me reconozca eso. A mí me ha pasado en este Día del Padre, me mandaron un mensaje del Día del Padre y no lo contesté, porque no lo vi y se me enojaron. ¿Cómo no me devolviste el agradecimiento de ese mensaje? Porque estoy esperando. Entonces yo le digo, no, si vos das la felicitación, ya está, quédate con eso. Porque si no estás dando para recibir algo. Y cuando no lo recibimos, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos enojamos, deja de ser mi amigo. ¿No? Yo sé que a ustedes no les pasó todo esto. Soy yo que tengo todas las intenciones de entregarme al otro y darle todo al otro, todo. En una amistad el verdadero amigo es el que siempre está buscando la forma de dar y no de recibir. Cuando entiendo que en la amistad se trata del otro y no de mí. En la amistad se trata del otro, no de mí. Por eso hablo de intencionales tenemos que ser. ¿Se dan cuenta? Yo decido ser amigo, entonces ahora se va a tratar de él, no de mí. Yo le voy a dar consejos, yo le voy a dar amor, yo le voy a dar esa lealtad. ¿Por qué? Porque intencionalmente quiero que sea mi amigo, mi amigo. Tal vez no soy amigo de él, pero es mi amigo. ¿Se dan cuenta? Así que en esta celebración de la Cena del Señor, ustedes saben que hoy estamos celebrando la Cena del Señor, quiero que nos remontemos cuando Jesús le dice a sus discípulos que es el tiempo de ya celebrar la Pascua y están preparando, van a celebrar esa cena y quiero que pensemos en este cuadro de amistad que acabamos de ver, cómo Jesús ahora implementa todo esto. Fíjense que dice que vayan a Marcos capítulo 14, y quiero que lo veamos ahora
a Jesús celebrando esta Pascua, pero con un grupo de amigos. Y sin embargo vamos a ver ahí que en este grupo de amigos, vamos a ver ahora a un Jesús cuidando a sus amigos, pero también vamos a ver a un Jesús amando a sus enemigos. Porque a esa reunión, a esa celebración, a esa fiesta también estaría alguien que se iba a comportar como todo un enemigo. Así que vamos ahí a Marcos 14, ¿lo tienen? Versículo 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos, o sea, a 2 de sus amigos, y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganlo al dueño de la casa donde entre. El maestro pregunta: ¿dónde está el aposento donde comeré la Pascua con mis amigos? El dueño le demostrará entonces un gran aposento alto ya dispuesto. Dice: hagan allí los preparativos para nosotros, esos mismos preparativos que nosotros hoy hicimos para celebrar esta fiesta. Los discípulos partieron, o sea, 2 de sus amigos salieron, y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los 12 y dice: ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús les dijo: muchachos, les aseguro que para uno de ustedes yo no soy su amigo. Yo me imagino la cara de esos 12. Me imagino ahí, dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. O sea, en otras palabras es: acá todos dicen ser mis amigos, pero hay uno de ustedes que me va a traicionar, que es mi enemigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno, dice, comenzaron a preguntarle: ¿seré yo? Yo me imagino cómo habrá sido esa pregunta. ¿Seré yo? Jesús les respondió: es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le vale no haber nacido. Y mientras comían, entre amigos y tal vez algún amigo por ahí, Jesús tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Todos bebieron de ella. Le dijo entonces: esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Así que vemos acá en este contexto de iglesia, estaban todos reunidos, como los amigos estaban dispuestos a darse los unos por los otros. Esa pregunta de los discípulos, que Jesús les hace a los discípulos, me parece que hace una lectura del corazón de ellos. Es el resultado de haber caminado 3 años con ellos, de haberse entregado por completo Jesús a sus discípulos, y es una pregunta que
que lee muy bien, una pregunta que habla de la amistad que se generó entre ellos, esa amistad que los unía, esa confianza que hay entre ellos y de la disponibilidad que había el uno por el otro. Cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿dónde querés vos festejar la Pascua? ¿Dónde querés que preparemos para que vos festejes la Pascua? Fíjense esa disponibilidad que había de estos amigos. Como estos 3 años caminando con Jesús les había cambiado la mente y realmente lo consideraban a Jesús un amigo y cómo estaban dispuestos. Claro que era su maestro, pero no solo veo el carácter acá de un discípulo hacia su maestro que busca servirlo, también en ese contexto de la cena del Señor veo una amistad, veo un grupo de amigos reunidos. ¿Dónde querés vos que celebremos? Estamos dispuestos para hacer lo que vos nos digas. No me voy a fijar qué. Si uno se pone a analizar esto de, bueno, vayan por el camino, van a ver un hombre con un cántaro de agua, díganle que el maestro... ¿Cuántos haríamos eso? ¿Cuántos realmente haríamos eso con lo que alguien nos pida? Porque es medio loco esto que Jesús le está diciendo. Lo mismo cuando va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, vayan y pídanle el burro, y la madre y el hijo, y pídanle, y díganle que es para mí, que después se lo voy a devolver. O sea, ¿cuántos haríamos eso por un amigo? Y ellos reciben las instrucciones y van, lo hacen. Amigos que mantienen esa actitud de siervos. Yo soy un amigo y te sirvo. Estas son las amistades bíblicas donde siempre cada uno está dispuesto a servir al otro. Y hermanos, esa es la cultura de iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que generar. A esto fuimos llamados, a ser amigos, a que nos vean unidos, porque no puede ver el mundo que nos amamos si no aprendemos a ser amigos. No lo van a ver. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros, que abracemos la lealtad del uno por el otro, que abracemos la fidelidad, la disposición de servir, esa actitud de estar listo para ayudar a mis amigos, que también son mis hermanos en la fe. Pero esos amigos que celebran ahí con Jesús ahora, en esta alegría, en este gozo de esta fiesta de la Pascua, son esos amigos que ahora están dispuestos a sufrir con Jesús. Están dispuestos a compartir la tristeza de Él. Ante lo que Jesús dice, me imagino que en esa fiesta y en ese gozo habrá generado un silencio total. No todo está bueno, no todo es alegría, no todo es gozo. Y cuando vemos el texto, vemos que en esta fiesta ahora hay un dolor porque hay una enemistad. El dolor que produce la discordia, el dolor que produce la división, el dolor que produce la traición. Porque veo que cuando Jesús habla, y me imagino que lo habrá dicho con tristeza, dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes 12 que yo considero mi amigo, uno de ustedes 12 al cual yo vine para dar mi vida, me va a traicionar. Por eso yo creo que Jesús dijo, o en esta versión dice, vine a dar la vida por muchos.
no por todos, no por Él, sino porque hay enemigos que no van a tomar de lo que Jesús les va a dar. Hay enemigos donde traicionan, donde se hacen amigos y después le clavan el puñal. Todos se pusieron tristes, así que Jesús ahora no lo está celebrando, no está celebrando esta fiesta. Lo que era una fiesta de gozo, de lo que significaba la libertad, ahora había tristeza, había dolor. Y pensaba en la iglesia de hoy, pensaba en las iglesias de hoy, cuando uno empieza a estudiar y empiezan a decirte, Satanás mete 2 infiltrados por iglesia. No quiero ahora que hagan así, empiezan. Se dice, los que han salido del satanismo dicen que mandan 2 personas por iglesia, mínimo. No vamos a caer en la estadística de cada 12 amigos hay un enemigo, porque ¿no? Vamos a entrar acá. No. Pero pensaba, ¿habrá entre nosotros, habrá hermanos que se comportan como enemigos? ¿Habrá entre nosotros hoy alguien que se está comportando como un enemigo? Son enemigos de la cruz, diría Pablo, pero también son enemigos de la iglesia. Hablan como enemigos, se comportan como enemigos, reaccionan como enemigos, no son leales y si no, también traicionan. Y en este contexto, entre la tristeza de estos amigos y la ambición de los enemigos, de este enemigo puntual por venderlo, lo veo a Jesús moviéndose, siguiendo su camino. Cuida a tus amigos, las amistades se conservan, las amistades se cuidan, pero que sean amistades, y presta atención, que sumen al propósito de ser discípulos maduros y apasionados. Yo necesito amigos así. Yo necesito amigos que me ayuden a madurar. Necesito amigos que me ayuden a ser apasionados por Cristo. Necesito amigos que me digan si hay algo que estoy haciendo mal. Necesito amigos que me aconsejen en base a la palabra de Dios. Necesito amigos que me acompañen en ese proceso de obediencia. Yo los necesito. Yo no sé ustedes, pero yo necesito tener al lado mío un otro que me ayude a ser más como Jesús. Lo necesito. Lo necesito mucho. Amigos que en cualquier contexto en el que estemos, sea una cena de amigos, una reunión de amigos, una tarde de amigos, o todo el tiempo que estemos guardando mi corazón. Que no vayan a festejar palabras que deshonren al Señor, ni tampoco que aplaudan comportamientos que vayan en contra de lo que la palabra de Dios me pide, en contra de esa santidad. Precisamente por la amistad que tenemos, amigos que sumen al propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque valoro esa amistad. Voy a seguir y voy a dejar que ellos sean instrumentos en las manos de Dios en mi vida.
Cuidá a tus amigos, cuidalos, cuídense. Pero también amá a tus enemigos. Y parece fácil, o parece más fácil, tal vez cuidar una amistad que amar a un enemigo. Amar a ese que te traiciona. ¿Cómo puedo yo amar a un enemigo? ¿Cómo puedo yo tener un sentimiento correcto hacia esa persona que me traicionó, que me hizo doler el alma? ¿Cómo puedo decidir amar a alguien que me ha hecho mucho daño? Y te tengo que recordar una vez más que el amor tiene como fundamento a Cristo. Si no tenemos a Cristo, no vamos a poder amar a nuestros enemigos, no lo vamos a poder hacer. Nuestra carne es débil y nuestra carne nos lleva a abandonar, a dejar todo por la mitad. Nuestra carne nos lleva a decidir qué es lo correcto para mí. Y mi carne a mí me dice que amar a un enemigo, y no. Si yo no tengo ahora a Cristo en mi corazón, no voy a poder amar a un enemigo. Jesús dice, como yo los amé, ustedes ahora se van a amar. Y van a amar a los difíciles de amar. Algunos son más fáciles de amar que otros. Y tenemos que amar a todos. A todos. Esa es la iglesia de hoy. Tratá a las personas como vos querés ser tratado. Amá a tus enemigos. Lavale los pies a tus enemigos. Jesús le lavó los pies a los 12. Jesús no expuso la traición de Judas. No es nuestra tarea exponer a los enemigos. Jesús no habló mal de Judas. En el oído le dijo, lo que tenés que hacer, hacelo ahora. Él se levantó y se fue. Nadie se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar a Jesús. Cuando Jesús dice, el que moja el pan en mi plato, era una costumbre que todos mojen el pan en el plato. Nadie se dio cuenta que era Judas. Jesús no lo expuso, Jesús no dejó en evidencia al enemigo. ¿Por qué? Porque lo amó. Lo amó hasta las últimas consecuencias. Lo sirvió, le lavó los pies, le dio de comer y le dio de beber, de su cuerpo y de su sangre. Y después le dijo, lo que tenés que hacer, andá y hacelo. Ya. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Hacia ese amor tenemos que ser decididos a ir. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, que puedas pensar, y vuelvo a repetirte, sé que es tal vez más fácil amar a tus amigos, amar a esa persona con la cual te divertís. Tal vez no es tan fácil amar al que te exhorta, pero amar al enemigo, sí, yo creo que es más complejo. Quiero que pienses, quiero que te enfoques en esos amigos, en esos que vos considerás tus amigos. En base a la luz de la palabra de lo que vimos hoy,
¿Son amigos? ¿Te ayudan a obedecer a Dios? ¿Te aconsejan en base a la palabra de Dios? ¿Te abrazan en el consejo de Dios? ¿Dan la vida por vos? Si tu respuesta es sí, cuídalos, cuídalos. Pero también poné a esas personas que considerás como enemigos. Tal vez no están en la iglesia, tal vez son familiares, tal vez son vecinos. Tal vez es tu misma esposa o tu mismo esposo. Y te traiciona una y otra vez. Yo veo a un Jesús que mantiene una actitud de lealtad aún con sus enemigos. Y hoy te dice, sé fiel a mí, trata bien a ese que te lastima tanto, bendecilo, habla bien. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor que a esas personas que nos hacen daño, lo que estamos haciendo es estancarnos. Jesús lo eligió, Judas. Podía no haberlo elegido. Sin embargo, lo eligió. No lo puso en ningún momento, lo tuvo hasta el último minuto. Oró por su enemigo. Cuando nosotros oramos por nuestro enemigo para bendecirlo, no para echarlo de nuestras vidas, estamos poniendo en el mejor lugar nuestro corazón para que el Señor nos trate. Estamos poniendo nuestro corazón en el mejor lugar para ser restaurado, para ser sanado. Todas aquellas cosas que nos dolieron, de todas aquellas cosas que nos lastimaron. Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos, no para quitarlos fuera de nuestras vidas, sino para bendecirlos, para hablar bien de ellos, para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere, para que toque sus corazones. Porque en ese momento de oración, tu corazón es sanado ahora por Jesús. En ese momento tu corazón es guardado de que se generen sentimientos mucho más profundos y peores contra aquellas personas que te hicieron daño. Es en ese lugar de quietud, intimidad, en donde podemos recordar que no tenemos que tomar venganza por mano propia. Orar por tus enemigos es ese desafío de ir a la intimidad con el Padre para que sane ese lugar donde Dios nos prepara para ser bendecidos. Ahí es donde el Señor prepara la mesa delante de mis angustiadores. Necesitamos los dos, necesitamos esos amigos y necesitamos esos enemigos. Los necesitamos para amarlos, porque los dos nos hacen ver que no todo está bien en nuestro corazón. Los enemigos también nos hacen ver cosas. De hecho, algunos lo hacen bien y otros
no tanto, pero Dios sí los va a usar para que nosotros reconozcamos cómo está nuestro corazón. Y en esta mañana la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Necesitamos a los amigos y a los enemigos porque nos van a mantener humildes. Porque quizá hay momentos que los amigos no nos ayudan a recordar lo frágiles y lo vulnerables que somos. Nuestros enemigos sí nos recordarán lo vulnerables y sobre todo lo frágiles que somos. Ahí es donde, cuando tengo un enemigo enfrente, veo mi corazón. Y ahí es donde el Señor trata conmigo, y ahí es donde me dice, ¿por qué te está afectando? ¿Te das cuenta que necesitas más de mi presencia? Ahí es donde entro en intimidad con el Señor y Él empieza a tratar con mi corazón, empieza a moldearlo, empieza a sanar. Ahí es donde empieza la manifestación de Dios en mi vida, cuando yo empiezo a bendecir a mi enemigo. Cuando en esa oración ya no hay rencor, cuando en esa oración ya no hay dolor, cuando en esa oración ya no hay queja ni llanto, sino cuando en esa oración hay palabra de aliento a mi enemigo, hay palabra de bendición, no hay palabra de restauración para mi enemigo. Ahí es donde la bendición me viene a mí, ahí es donde yo empiezo a ser fortalecido. Nuestros amigos y nuestros enemigos, Dios los va a usar para formar nuestro carácter. Si pusiste esos nombres de amigos, si pusiste esos nombres de enemigos, tómate un minuto más para orar por ellos. Agradecerle a Dios por los amigos. Orá por tu vida para bendecirlos, para dar todo, para no esperar nada de ellos. Orá para que el Señor te dé más sabiduría para poder aconsejarlos en base a la palabra, para que te dé un pasaje, para que en esta semana vos puedas estar orando por ellos y le digas, Señor, dame un pasaje para fulano, dame un pasaje para mengano. Lo quiero bendecir con un consejo tuyo. Tal vez podés decirle que el Señor te muestre en qué camino está andando ese amigo, que te lo revele, que te lo muestre, para que puedas ir a exhortarlo en amor, para que puedas aconsejarlo y abrazarlo y juntos poder caminar en obediencia a la palabra de Dios. También te animo a que puedas orar por ese enemigo. Tal vez se te vienen más imágenes, más personas. Pastor, veníamos bien, veníamos con gozo, veníamos en celebración de los amigos. Y ahora hay tristeza porque se me viene la cara del enemigo. Orá por él. Bendecilo, bendecilo.
Padre, oramos en esta celebración de la Cena del Señor. Señor, en esta mañana, nosotros como iglesia, Señor, nos recordás el regalo, el valor, la importancia que hay, Señor, de fomentar la amistad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por la comunidad, por esta comunidad, Señor, renuevo de vida. Señor, para que encontremos razones para amar y cuidar a los amigos. Señor, hacer amigos, que es tu principio y es lo que se espera de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que haya disposición en nuestros corazones para ser una comunidad donde haya amistades. Pero también, Señor, bendecimos a esos enemigos. Bendecimos a esos enemigos, Señor, que forman parte de nuestro carácter. Señor, que tratan con nuestra paciencia, con la tolerancia, Señor, con la frustración. Señor, oro para que podamos ser uno en el nombre de Jesús. Señor, pero que podamos ser uno contigo. Padre, yo te ruego por cada vida que hoy está acá. Señor, oro por esos corazones sinceros. Sinceros, Señor, cuando pusieron a esos amigos y también a esos enemigos. Señor, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, les traiga paz. Que tu Espíritu Santo, Señor, los humille para que puedan ver la realidad de sus vidas. Padre, oro para que tu Espíritu Santo esté sanando esos corazones. Esté sanando esos corazones al ver a esos enemigos, cómo los lastimaron y esas heridas sangrar. Señor, que tu Espíritu Santo esté sanando. Le des la fortaleza, Señor, para que puedan bendecir a esos enemigos. Pero también, Señor, les traigas paz y fortaleza. Señor, porque tal vez se dieron cuenta que ese que consideraban amigo en realidad no lo es. Porque no lo aconsejó en base a la palabra. Porque en esas conversaciones no te honraban. Señor, acá estamos con un corazón humilde, dispuestos a ser tratados por vos.